este lugar con el mismo fin de construir, digamos, unas recomendaciones para el desarrollo de una mejor agenda cultural, una más equitativa, incluyente y accesible para el Estado de Jalisco. Innovación para la Cultura es un programa innovador en sí mismo, el primero en México en considerar este tipo de metodologías participativas y aplicarlas a política cultural. Estamos seguras que el proceso y los resultados abrirán el camino para que pueda ser replicado en otros países y en otros estados. Is a unique and pioneering project in Mexico that seeks to explore new methods for policymaking that are more open and accessible. And together with you all, we really hope to experiment with new approaches to policy formation. El proceso está claro en términos de los talleres que vienen, de los objetivos que queremos lograr, pero a veces la metodología y el diseño de las mismas va a depender mucho de por dónde vayamos nosotros llevando las conversaciones. Have a look around, have a read of people's captions, even comment or react if something interests you or you'd like to know more. Might be a way that we could simulate something similar to how this would be in normal circumstances. Quédense con una idea importante para que podamos abrir la discusión con base en esa idea. El tema de que la cultura está centralizada en la zona metropolitana y no llega o no tiene un gran alcance en los pueblos del interior del estado. Nosotros en realidad no tenemos el mismo acceso a los programas culturales y a los proyectos que lo que se tiene en la zona metropolitana. Comunicación, que haya comunicación tanto en las comunidades y entre las instituciones para las comunidades. Tendríamos que ampliar esto a la diversidad cultural que existe. Y creo que, bueno, el que haya aquí distintas personas, creo que de alguna manera lo favorece. Cuando hablamos de accesibilidad, el pensamiento automático que se nos ha heredado a través del tiempo, pues nos lleva a pensar que es un tema exclusivo de las ingenierías o es un tema exclusivo de la arquitectura, cuando hoy por hoy podemos dar constancia de que es un tema en el que todas y todos y todes podemos participar. Un cómo, pues definitivamente tiene que ser con capacitaciones, con educación en la accesibilidad para todas y todos. Por un lado, la universalización, no tener un enfoque de accesibilidad que tenga que ver con la ética y no con la infraestructura, cuando la ética es saber que vamos a tenernos que adaptar todos en un espacio para hacer de un lugar accesible. Lo que yo veo aquí un poco de los cómo es primero entender qué queremos profesionalizar, ¿no? A lo mejor la primera pregunta sería el qué para luego descubrir el cómo. Yo creo indispensable que pensemos en exigir lo mínimo indispensable para ser trabajadoras de las artes, de cualquiera de las áreas de las artes. Como gremio ante el Estado y federalmente, pues tenemos que decir, oye, pues nosotros generamos todo esto. Creo que es algo importante empezar a vernos como empresarios, porque es darle a la seriedad necesaria a nuestro arte. A nosotros nos enseñan a ser creativos, pero no nos enseñan a ser dueños de nuestra creatividad y no nos enseñan a profesionalizar nuestra creatividad, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos acá es no solo imaginar o responder reactivamente, sino sostener. ¿Cómo hacer que todas estas dependencias se conviertan en reguladoras y en normadoras de equipos interdisciplinarios que tenga que haber en cada una de cada dependencia pública, municipal y estatal, para que todas las dependencias deban de tener forzosamente un componente cultural demostrable en cada actividad que realizan?
qué no tener proyectos específicos o incluso un microdepartamento específico que lanzara este tipo de anzuelos a la iniciativa privada de forma más frontal, más directa? Cómo lo que a veces se diseña, cómo llega hacia el otro lado. ¿Cómo podría hacerse para que sí hubiera ya el impacto de lo que se habla aquí hacia la comunidad? Están los teatros, están los museos, está toda esa infraestructura, ¿no? Que está ahí para usarse definitivamente y que es importantísima, que se vuelven elefantes blancos si no llegamos a las comunidades. Caracterizar, ¿no?, la situación que se vive en materia de cultura en Jalisco para encontrar un común denominador en el sistema, ¿no?, en todo el sistema, y entonces generar una política pública de alto impacto.